Buenas tardes a Aarón. Buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Quiero compartir una palabra. Es como un estudio bíblico, una palabra que Dios me mostró hace unos días. Y estuve preguntándole y esperando en el Señor que me confirmara y me ayudara a entender este tema. Y estuve estudiándolo un poco hoy, bastante. Y está muy bonito. Espero yo explicarles este tema y me puedan entender y les pueda ayudar y edificar a todo aquel oyente. Bueno, quiero compartir esta palabra comenzando en el libro de Éxodo, capítulo 32. Se trata sobre Aarón, hermano de Moisés y de María. Capítulo 32 de Éxodo. Leemos la palabra dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Bajo su presencia dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hasta ahí, 32, Éxodo, del versículo 1 al versículo 6. De ahí vamos a estar tomando el tema. Aarón. El Señor me dijo Aarón. Así, mientras yo me desperté me dijo Aarón. Y sentí en el espíritu que era Aarón, el hermano de Moisés del Antiguo Testamento, pero yo no sabía entonces hasta que estudié el tema bien, lo que el Señor me trataba de dar a entender, porque yo estaba pidiéndole un tema para predicar su palabra. El Señor me muestra cómo Aarón, leyendo la palabra, el Espíritu Santo me abre el entendimiento y con el corazón entiende uno cómo Aarón, en primer lugar, vemos estudiando la historia de Aarón, creo que es desde el capítulo 4 en adelante de Éxodo que comienza a hablar de Aarón. No se le escucha a Aarón una relación con Dios. Solamente en el capítulo 4 de Éxodo dice la palabra que cuando Moisés no quería ir a hablarle a Faraón, Dios le dijo a Moisés: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que él ha de hablar, que él habla bien? Vemos que Dios conocía a Aarón. Dios nos conoce a todos, ¿verdad? Nos conoce a todos. Él nos creó, Él conoce a cada uno, sea pecador o sea justo, Dios nos conoce. Pero Aarón quizá no conocía mucho a Dios. Luego, 2 capítulos adelante, en el capítulo 6, creo que por ahí aquí lo tengo, en el capítulo 6, vemos que Dios le habla a Aarón por primera vez. Dios le habla a Aarón por primera vez y Dios le dice a Aarón, espérame tantito, aquí tengo la Biblia. Capítulo 4, verso 27, dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Ahí vemos que fue la primera vez que Dios le habló a Aarón. La primera vez que Dios le habla a Aarón.
Y estudiando la palabra, estudiando el libro de Éxodo, podría ser la única vez que Dios le habló a Aarón. ¿Cuántos Aarones sabemos alrededor del mundo que creemos que solamente con que Dios nos llamó la primera vez para venir a Él, creemos que ya lo es todo? Creemos que ya lo es todo y estamos gozándonos con las maravillas de Dios, con los milagros de Dios, pero ya no avanzamos más allá, a llegar más profundo, a tener una intimidad con Dios. Este Aarón tiene su llamado de Dios, como muchos de nosotros tenemos un llamado de Dios. Dios llamó a Aarón y le dijo: ve a encontrar a tu hermano Moisés al desierto. Aarón obedeció de alguna manera, le habló Dios, quizás con voz, como le habló a Moisés, quizás por sueño, por visión, no sé, de alguna manera, pero Aarón entendió y fue a encontrar a Moisés. Pero de ahí en adelante, en todo el transcurso, estudiando todo el libro de Éxodo, Aarón nunca volvió a tener una comunicación con Dios. Siempre estuvo Moisés de intermedio. Siempre estuvo. Dios le dice a Moisés: dile a Aarón, tu hermano, que haga esto, que tire la vara, que diga esto, que hable esto a Moisés. Y Aarón era profeta. En el capítulo 7, verso 1, dice la palabra que Dios Dios le dijo a Moisés: de cierto te digo que yo te he puesto a ti por Dios de Faraón, y a tu hermano Moisés lo he puesto por profeta tuyo. Entonces vemos que Aarón era un profeta. Hay muchos profetas, pastores, evangelistas o cristianos afuera que tenemos nuestro llamado ya, como Aarón, pero no hemos llegado a entender el llamado, por decirlo así. No hemos entendido el llamado que tenemos. Y creemos que solamente por estar escuchando los consejos de alguien en internet, de alguien en la iglesia o de algún hermano que nos está aconsejando todo lo que Dios nos dice, creemos que eso ya es todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero el Señor demuestra que eso no es así. Aún el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero tenemos que buscarnos una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar una relación con Dios, porque va a venir el día de la prueba, va a venir el día malo, como le pasó a Aarón, y vamos a caer en pecado, vamos a pecar delante de Dios. Aarón siempre estuvo con su hermano Moisés y nunca se esforzó. Quizás Aarón llegó a pensar en un momento: tengo a mi hermano, él se comunica con Dios, yo no necesito buscar la presencia de Dios, yo no necesito ayunar, yo no necesito sacrificarme, no necesito guerrear, no necesito hacer nada, solamente esperar a que Dios me hable a través de mi hermano. ¿Cuántos cristianos alrededor del mundo hay así? Que siempre están esperando un profeta, siempre están esperando una palabra del pastor o un evangelista que les hable, un apóstol que les hable palabra de Dios. Pero esto se acabó. Tenemos que ir nosotros delante de la presencia de Dios a invocar a Dios. Sí, es bonito cuando Dios nos habla a través del pastor, a través del profeta, pero es mejor, es más bonito, más hermoso cuando Dios te lo dice directamente a ti, cuando te habla en sueños o en visiones o en revelaciones. No tenemos que depender siempre de alguien que venga a hablarnos palabra de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos y esforzarnos a buscar el consejo de Jehová. ¿Qué quiere Él que hagamos para Él? ¿Cuál es nuestro llamado? Todos tenemos un llamado de Dios, todos tenemos, de hacer buenas obras, de ministrar, de pastoreado, de evangelista, de pastor, de apóstol, de maestro. Hay muchos diferentes llamados. Creo que es en Corintios donde Pablo habla de los llamados. Aarón era guiado por Moisés, no guiado por Dios. Aarón era guiado por los labios de Moisés, que era palabra de Jehová, y está bien. Eso está bien hasta cierto punto, como un cristiano nuevo. Pero llega el tiempo que Dios demanda de que nosotros tengamos una relación con Dios. No pueden pasar los años y nosotros siempre estar dependiendo de Moisés. Siempre estar dependiendo de Moisés. Se acabó, hay que levantarse y buscar a la presencia del Señor. Porque vino el día malo para Aarón. En el capítulo 32 ahí vemos cuando el pueblo se levanta y va a buscar a Aarón, porque Moisés se fue a ayunar 40 días. Y el pueblo se levantó y fue a ver a Aarón y le dijeron: Aarón, levántate y haznos un Dios, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le pasó.
vemos que el pueblo no le preguntó, no le dijo, Aarón, ¿qué vamos a hacer? O Aarón, ¿nos puedes hacer un Dios o algo así? No, el pueblo le dio una orden a Aarón, el pueblo le dio una orden, le dijo, haznos un Dios, levántate y haznos un Dios. Y me sorprende en la manera que Aarón les obedeció. Dice la palabra que Aarón rápidamente se levantó y les pidió los aretes, el oro que tenían los hijos de Israel guardados, porque cuando salieron de Egipto, los egipcios le dieron todo. Estaba profetizado por Dios que cuando salieran de Egipto les iban a dar las joyas y todo. Pero Aarón dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y lo trajeron a Aarón. Y él lo tomó de la mano de ellos y los echó en el fuego para hacer un becerro. Aarón no tuvo el valor, no tuvo la idea de consultar a Dios o de hablarle al pueblo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me piden un Dios si tenemos a Jehová? Aunque no tenían ley todavía en ese entonces, no tenían los mandamientos que les decía, no te harás un Dios ajeno, porque apenas Dios se los estaba dando a Moisés. Pero Aarón ya conocía los dioses de los egipcios. Aarón ya conocía los dioses de los egipcios porque Egipto era idólatra. Y de allá venían ellos. Él pudo haber consultado a Dios. Este pueblo me va a apedrear como le hacía a Moisés. Este pueblo me va a matar, me pide un Dios. ¿Qué hago? ¿Por qué no regresa Moisés? Haz algo, Jehová. Pero ¿por qué Aarón no acudió a buscar a Dios? ¿Por qué Aarón rápido se puso de acuerdo con el pueblo y complació al pueblo? Porque no tenía una relación con Dios Aarón. Aarón no llegó a conocer a Jehová íntimamente hasta ese entonces, como Moisés. Más adelante Dios lo perdonó y sí, ya Dios le hablaba a Aarón. Pero estamos hablando hasta ese entonces, hasta esos 32. Aarón no tenía una relación con Dios. Cuando nos viene la prueba, si no conocemos a Dios, vamos a correr a buscar el consejo del hombre. Vamos a correr a buscar el evangelista que tanto vemos en internet. Vamos a buscar una oración escrita. Vamos a buscar cuánta cosa que se nos ocurra. Incluso muchas personas que dicen que conocen a Dios, que Dios los ama, que Dios es amor, cuando tienen una prueba grande se van con los brujos. Se van con los brujos. ¿Me entienden? Así es. Lo mismo le pasó a Aarón. Aarón le vino la prueba. ¿Qué hizo? Se hizo un becerro. Complació al pueblo, hizo un becerro. Muchas personas así corren tras del brujo y dicen que Dios es amor, que aman a Dios. Por eso dicen en Tito capítulo 1, versos 16, que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus obras los niegan. Todo esto puede llegar a pasar si no tenemos una relación con Dios, porque no sabemos lo que está pasando. Dios nos revela la situación que estamos viviendo. Incluso Dios nos puede revelar el futuro también de lo que va a pasar en nosotros, para que cuando llegue la prueba, llegue la tentación, nosotros ya sabemos que Dios ya nos los habló. Pero si no conocemos a Dios, cuando Moisés sea quitado de nosotros, vamos a sufrir mucho. ¿Quién es tu Moisés que está delante de ti? ¿De quién te estás confiando? Que escucha más a Moisés que a Dios. Escuchas a Moisés y no a Dios. Un día el Señor te va a quitar a Moisés y no vas a saber qué hacer. Vemos Moisés en el capítulo 17 de mismo de Éxodo, cómo Moisés respondió cuando tuvo una prueba igual que Aarón. Pero Aarón ni siquiera respondió al pueblo. Aarón consintió con ellos, se puso de acuerdo con ellos. En el capítulo 17, cuando el pueblo atercó, dice capítulo 17, versos 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed nosotros
y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces Jehová dijo a Moisés, pase delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Aquí vemos que Moisés actuó totalmente diferente, pero Moisés ya conocía a Dios. Moisés estaba delante del pueblo. Dios quiere que todos seamos como Moisés. Dios quiere que todos tengamos una relación con Dios para que cuando venga el día malo no corramos a los brujos, no corramos al hechicero, no corramos a consultar ayuda humana, o simplemente venga el día malo y nos apartamos de Dios. Como dice en otra parte, creo que en el capítulo 13 de Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, no lo quiso llevar por la tierra de los filisteos, porque dice la palabra, porque Dios pensó, no acontezca que los filisteos salgan a echarle al pueblo guerra y el pueblo se arrepienta y se vuelva otra vez a Egipto. Por eso Dios nos mete a un desierto. Pero tenemos que prepararnos para entrar a ese desierto. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en nosotros. Tenemos que preguntarle a Dios cuál es el propósito. Si estamos en tiempo de prueba o si es un ataque del enemigo lo que tenemos. Si estamos sufriendo pobreza, enfermedad, depresión. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que preguntarle a Dios si esto viene de Él o es un ataque del enemigo. Pero por eso, cuando entramos al desierto tenemos que entrar como Moisés, ya con una relación con Dios para que estemos fortalecidos. Porque va a llegar el día malo y Moisés será quitado de nosotros. Y si no lo conocemos a Dios, cuando nos quiten a Moisés, vamos a sufrir. Vamos a hacernos un Dios de oro, vamos a hacernos un becerro. Y el diablo es muy astuto. ¿Cómo tan solo Aarón lanzó el oro al fuego y salió un becerro? Qué increíble, ¿verdad? Dice la palabra que le dio fundición de, ¿cómo dice? Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma de burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Ahí dice que hizo un becerro de fundición, pero más adelante cuando Moisés regresó, ahí mismo en el 32, en el versículo 23 y 24, donde Aarón le explica a Moisés lo que pasó, vemos cómo lo dice Aarón, que Aarón solamente lo tiró al fuego y salió un becerro. Dice en el 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartádmelo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. O sea, dice, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Él solamente echó el oro en el fuego y de ahí salió un becerro. Qué increíble, ¿verdad? Puedes echar oro ahorita en el fuego y no va a salir un becerro, o quizás sí. ¿Por qué pasa esto? Esto es un milagro de Dios, es una maravilla de Dios, ¿o no? Claro que no. Esto es algo satánico. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versos 14, dice Pablo, y sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando el diablo tiene la oportunidad de engañarte así, cuando tú le abres puertas, cuando no conoces a Dios, él va a provocar una tentación. Él va a buscar a los más débiles. Buscó al pueblo para tentar a Aarón. Pero como Aarón conocía los milagros de Dios, estaba cerca de la presencia de Dios, pero en realidad no tenía una intimidad con Dios. Ahí fue como Satanás tentó a Aarón y rápido Aarón cayó en la tentación. Y con esto los engañó el diablo. El diablo por ahí maquinó ese fuego, por ahí se metió el diablo y les formó el mismo diablo, les fabricó el becerro. Pero lo más triste de ello es que Aarón, ahí mismo en el 32, en el verso 6, dice que Aarón dijo, y en el verso 5 del 32 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, o sea, aparte del becerro hizo un altar para poner el becerro. Pecó más todavía. Y dice, y pregonó a Aarón, o sea, proclamó, gritó a Aarón, dice, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz
Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Pero ¿qué dijo? Mañana será fiesta a Jehová. ¿Cómo que mañana va a ser fiesta a Jehová y teniendo un becerro así? ¿Qué nos da a entender esto? Lo que el Espíritu Santo me hizo sentir a través de esto, pueden haber cristianos alrededor del mundo que ya se desviaron de Dios. Pueden seguir estando en la iglesia, pero ya tienen un becerro en el corazón. No físicamente, no materialmente, perdón, pero espiritualmente ya tienen un becerro en el corazón. Ya tienen un becerro en el corazón y ellos piensan que eso está bien delante de Dios, como Aarón. Aarón pensó que ese becerro era Dios. Dice, ven cuál es el problema cuando no conocemos a Dios. Cualquier cosa nos va a engañar. Aarón hizo un becerro y ya conocía que era idolatría, porque Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, Dios destruyó las estatuas que tenía Faraón, todos los dioses. Y Aarón miró todas esas maravillas con Moisés. Pero el engaño del diablo es más grande cuando le abres la puerta. Aarón dijo, mañana va a haber fiesta para Jehová. O sea que comparó a Dios con el becerro. Esto me hace entender de parte del Espíritu Santo que hay cristianos que ya pusieron su becerro en el corazón y todavía, aparte de eso, lo peor es que ellos piensan que eso que tienen en el corazón está bien delante de Dios. Como por ejemplo, siguen adentro de la iglesia, pero se están contaminando con las telenovelas. Ya pusieron su becerro en el corazón. Siguen adentro de la iglesia, siguen como cristianos que leen la Biblia, incluso hasta predican, pero ya comenzaron a adulterar o a fornicar o a hacer cualquier pecado, por decir pequeño, pero no hay pecado pequeño, todos los pecados son iguales, pero ellos piensan que eso está bien delante de Dios. ¿Me entienden? Cantan en las alabanzas, pero también cantan los fines de semana en los bailes. Y piensan, ya tienen el becerro en el corazón y piensan que eso está bien delante de Dios. Hasta danzan como Aarón, danzan cuando está la alabanza, pero también danzan en el mundo. Ya tienen el becerro en el corazón y piensan que eso está bien delante de Dios. Todo esto aconteció porque fue quitado Moisés delante de ellos por 40 días. ¿Qué va a pasar cuando te quiten a tu Moisés? ¿Qué te va a pasar cuando te quiten a Moisés? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para que Dios quite a Moisés delante de ti? ¿Estás preparado para que Dios te quite al pastor y salga? ¿Estás preparado para que Dios quite al profeta que tanto ves en internet? Que le diga, cierra el canal de YouTube. Dios puede hacerlo para probarte a ti. ¿Estás preparado? Esto incluso me habla a mí porque yo veo mucho internet. Yo veo muchas prédicas en internet, ¿verdad? Pero seguimos luchando, gracias a Dios. Pero ¿estamos preparados para que Dios nos quite a Moisés de delante de nosotros? ¿Estamos preparados? Es increíble, ¿verdad? Es increíble todo lo que hizo Aarón en un solo día por no conocer a Dios. Tenemos que ir más adelante de solamente mirar los milagros de Dios. Porque una vez escuché una prédica de un pastor y es cierto que los milagros no cambian a nadie. Los milagros no cambian a nadie. Vemos a todo el pueblo de Israel que miró que el mar se partió, miraron ese milagro, miraron todas las maravillas de Egipto y no cambiaron, quedaron muertos en el desierto. Los mismos que todos los enfermos, muchos de los enfermos que Jesucristo sanó en el tiempo que estuvo predicando en la tierra, muchos de los ciegos que vieron, de los leprosos que Jesucristo sanó, muchos de ellos que recibieron milagros de parte de Jesús, seguramente ellos mismos fueron los que estuvieron ahí enfrente de Pilato gritando, crucificarle, danos a Barrabás. ¿Me entiendes? Los milagros no cambian a nadie. Lo que nos va a cambiar es una relación con Dios. Cuando Dios entra en nuestro corazón, cuando tenemos un encuentro con Dios, por decirlo así, cuando tenemos un encuentro con el Dios Altísimo. Él nos llama, como Aarón, nos llama, nos da el llamado, pero tenemos que seguir. Tenemos que buscarlo en estos tiempos en ayuno y en oración para saber cuál es la voluntad, para preguntarle al Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu voluntad para conmigo aquí en la tierra?
Otro tema también importante aquí mismo es el de Moisés. ¿Cómo Moisés llega a confiar en Aarón? Con esto último termino. ¿Cómo Moisés, aquí también tuvo un descuido Moisés? Moisés confió en Aarón, pero quizá Moisés no preguntó a Dios aquí. Quizá Moisés solo dejó todo el pueblo en cargo de Aarón y se fue a ayunar. Dice en el capítulo 24 de Éxodo, versos 14, dice, y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos nosotros. Bueno, lo voy a leer desde el 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte. Ok. Ahí Moisés confió, dejó el pueblo encargado a Aarón. Pero Moisés quizás no preguntó a Dios en ese momento, ¿a quién dejaré yo a cargo? ¿Qué haré? Esto nos da a entender esta parte de lo que me reveló el Espíritu en mi corazón, en mi espíritu, que Moisés se fue y dejó a Aarón a cargo del pueblo. Por eso el pueblo vino a buscarlo a él, cuando tuvieron esa desesperación, cuando les cayó esa tentación satánica de hacerse otro Dios, después de ver los milagros. Moisés confió en Aarón y dejó todo el pueblo a cargo de Aarón, pero Aarón no estaba preparado. Como pastores, como evangelistas o alguien con un ministerio, si alguien tiene el propósito o alguien tiene una señal o una revelación de Dios que va a salir de su iglesia, o va a tener una campaña, o va a dar una campaña con alguien que usted piense que va a dar esa campaña con esta persona, usted debe de preguntar a Dios si es la voluntad de Dios que usted tenga este encuentro con esta persona, o tiene que preguntar a Dios si es la voluntad de Dios que Aarón se quede a cargo de su iglesia. Porque tú puedes creer que el hermano está bien delante de Dios porque lo ves bien, lo ves que canta, lo ves que carga su Biblia y todo, ¿no? Que viene al culto y todo, ya. Bueno, pero eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. No te debes de confiar ni en ti mismo. No debes de confiar en ti. Tienes que preguntar a Dios, Señor, tú me enviaste a otra ciudad a dar una campaña. ¿Quién voy a dejar aquí a cargo del pueblo? ¿A quién le voy a dejar el pueblo de encargado? Y el Señor que te revele. Señor tiene un Josué. El Señor tiene un Josué ahí escondido. No dejes el pueblo a cargo de Aarón, porque Aarón lo va a hacer pecar. Y cuando regreses tú de la campaña, de donde tú hayas ido, donde el Señor te mandó, vas a encontrar al pueblo adorando a un becerro. ¿Me entienden? Entonces, cuando venga un llamado de Dios de salir, y esto es como para los que tienen un pueblo, ¿no? Están delante de un pueblo y salen a otro lugar, hay que preguntar al Señor a quién vamos a dejar el ministerio, a quién va a predicar, o quién se va a encargar, o algo, ¿no? Cualquier cosa. Tenemos que preguntar al Espíritu Santo, que Él nos revele, que Él nos traiga a Josué al asunto. Porque nosotros podemos creer, que mi hermano anda conmigo, mi hermano es bien espiritual, Dios lo usa, porque Dios usa a varón. Y tú vas a decir, Dios usa a mi hermano porque mira cómo hace milagros, Dios lo usa, Dios está con él seguramente. Entonces tú crees que está bien dejarlo a él, pero como les digo, eso es lo que tú crees, tu persona es lo que tú te imaginas mentalmente, pero es otra la voluntad de Dios, porque nosotros podemos fallar, estamos en la carne, podemos fallar, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, dice en Isaías 55, 8 y 9, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Hay que preguntar al Señor quién está preparado para tomar este cargo por mientras vamos a estar ausentes. Dios siempre tiene a un Josué. Por último, debemos de terminar como Josué. Y no te preocupes, Aarón. Si hay un Aarón por ahí, yo lo invito a que busque al Señor, porque estamos ahorita en el tiempo de la gracia de Jesucristo. Y ahorita estamos a través de Cristo. Cristo intercede por nosotros, Él ruega por nosotros. Si tú sientes
que le estás fallando a Dios, si tú sientes que te has puesto un becerro en tu corazón, honestamente, perdón la palabra, pero pues es la verdad. No, perdón si se fue un poco agresiva, pero si te sientes que tienes un becerro en el corazón, clama a Dios, Él te va a liberar. Pero pregúntale a Dios, ve, tómate un tiempo, enciérrate en tu casa, en tu basement, en un monte, y ve y habla con Dios. Vente en ayuno y habla con Dios. Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Porque hace tiempo no siento tu presencia, porque tú nunca me has vuelto a hablar desde la primera vez que me hablaste. Y ¿qué pasa, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Y el Señor te va a mostrar el becerro y te lo va a quemar, y te va a liberar de ese becerro. Pero tienes que levantarte y preguntarle al Señor. Tienes que humillarte delante del Señor tienes que ser humilde para que el Señor y reconocer que que te has apartado del Señor y te quieres burlar de Él, porque estás dentro de su pueblo, pero no eres de los suyos, no eres de su pueblo. Bueno, lo importante por lo que Dios perdonó a Aarón, pues fue porque Moisés oró por él, ¿verdad? Moisés rogó por ellos. Moisés le dijo, perdona a este pueblo que sacaste de Egipto, acuérdate de tus promesas que hiciste a Abraham, a Isaac y Jacob, pero si no lo vas a perdonar, bórrame de tu libro, dice Moisés. Y a Dios les dice, al que pecare contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Pero también la sinceridad de Aarón. Cuando Moisés le pregunta a Aarón, ahí en el 32, verso 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, fue sincero este varón de Aarón. No mintió, no le echó la culpa a otro, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Él fue sincero. No se enoje mi señor Moisés, está bien, tú sabes que este pueblo está tirado al mal. Me dijeron esto y yo les dije, tráeme oro. Habló la verdad, habló lo que pasó. Y dice la palabra en Proverbios, que el 28:13, que el que no confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Si tú confiesas y reconoces que has pecado, que te has hecho un becerro espiritualmente, vas a alcanzar misericordia, alcanza misericordia. Pero si no los confiesas y sigues ahí atado, engañándote a ti mismo, dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 y versos 10, que el que dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y lo hace